Ya. Entonces, recordamos que como de lo que estamos trabajando, tenemos un sistema inercial, el cual es denotado con S, y tenemos un sistema que está fijo al cuerpo de análisis, ¿no? Que está denotado por B. Entonces, vamos a introducir o recordar lo que han visto en las últimas lecturas de la anterior clase, lo que es la matriz que va a incluir tanto una rotación de los ejes como una traslación, ¿ya? Entonces, R no es nada nuevo, es una matriz de rotación, cómo rota esto para llegar a esto, ¿ok? Y acá el vector P es el vector que va a describir la distancia entre ambos ejes. Y nuestra matriz T, que vamos a llamarle matriz homogénea, va a estar dada por esta estructura. Va a estar dada por una matriz 4x4, la cual va a estar compuesta por R, los primeros 3 columnas, 3 filas. Va a estar compuesto por P en esta parte, y acá viene un 1. ¿Ya? Esta es una manera para simplificar una transformación de rotación más desplazamiento. Cuando multiplicamos nosotros por una matriz acá de 4x4, de 4x1, lo que vamos a encontrar son 3 valores y acá un 1. ¿Ya? Cuando nosotros utilicemos esto de acá, al operar, me va a dar 3 valores, que es lo que me interesa justamente, y acá simplemente me va a seguir seguir dando 1. Esto de acá es simplemente para poder lograr que la rotación más la traslación se vuelva en una sola matriz. Porque normalmente tendríamos como que roto, digamos, llamemos posición X. Eh, si tengo una posición final, digamos, ya han visto que es la rotación por la posición X, ¿no? Y si esto tiene una traslación, a esto le sumo el vector P. Esto hemos visto, esto es un poco intuitivo. Roto, y esto le sumo el vector P. En lugar de, si acá tengo una multiplicación de matriz y un sumo un vector, en lugar de tener esta estructura, simplemente vamos a hacer la multiplicación por esta matriz que engloba estos parámetros para llegar a la misma salida. Ya, entonces eso es lo que, en resumen, lo que hace la matriz homogénea. SRX más P se ve simplificado simplemente por esta matriz homogénea T. Y la matriz homogénea T, ¿qué estructura tiene? Es una 3x3 que tiene a la rotación, P, que el vector con una P, que es la traslación. Todos estos términos son 0, y acá hay un término 1. También supongo que han visto esto en álgebra lineal, o que es matriz homogéneas cuando han hecho transformaciones. Entonces no sé si es algo bastante nuevo, pero si fuera bastante nuevo, espero que con la explicación que acabo de dar esté ya más claro. Un ratito, por favor, ¿dónde está esto?
Quiero silenciar para que no esté sonando. Ya. Entonces, si tuviéramos algo en dos planos, en 2D, tendríamos lo siguiente. Esta es mi referencia, este es el que está atado al cuerpo, ¿ya? El cual vemos que hay una rotación phi y obtenemos esta matriz de transformación homogénea. ¿Ok? Donde acá vemos la matriz R en 2D, que depende solamente de este ángulo de inclinación. Y este P1, P2 es justamente este vector posición, donde va a estar la distancia entre los dos ejes de coordenadas. Hagamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente sistema, ¿no? Este auto en 2D, el cual empieza acá, ¿no? Mirando hacia la derecha, digamos. Luego va a sufrir una rotación y una traslación. Luego, una vez que está acá, va a sufrir otra rotación y otra traslación. Y luego, acá, otra rotación y otra traslación. Entonces, lo que queremos es encontrar la matriz homogénea, ¿ya? Que describe desde este punto de partida inicial hasta el punto de llegada final. Como hemos visto cuando solo había rotación, digamos, yo tenía la rotación desde S, a partir de S hasta B, pongámosle, o hasta C. Esto puede ser la rotación en base a S de A por la rotación visto desde A de B por la rotación visto desde B de C, ¿no? Podríamos decir que con este se va, digamos, de manera visual, con este se va, me va a quedar simplemente R de S respecto a C. ¿Ok? Entonces la rotación de una rotación de una rotación me va a dar la rotación final. Entonces las varias rotaciones se van encadenando. Y lo mismo lo extrapolamos cuando tenemos algo homogéneo con rotación y traslación al mismo tiempo. De BC me va a dar SC. ¿Ya? ¿Hasta acá dudas, preguntas? Inge, una pregunta. Sí. Cuando hablamos de la traslación, estamos hablando de una multiplicación de vectores, ¿verdad? Cuando hablamos de P, ¿me dices? ¿O aquí llamas traslación tú? T, exacto, de P o de T, lo que puso aquí El arriba en la T pizarra. engloba ambos. T es de T, de transformación, ¿ya? Ya. Y exactamente de transformación homogénea. ¿Y qué es transformación Ya, homogénea? súper. Engloba rotación y traslación. Engloba los Ah, dos al mismo tiempo. va, gracias, Inge. Ok, entonces con eso ya claro, hagan este ejercicio y luego lo hacemos juntos. Tenemos esto que va a rotar y trasladarse acá, que va a rotar y trasladarse acá, que va a rotar y trasladarse acá, y que va a rotar y trasladarse acá. Lo que se pide es la matriz de transformación equivalente, digamos, ¿no? De acá a acá. ¿Ya? Entonces hay que seguir estos pasos. Hay que formar 3 o 1, 2, 3. ¿Cómo? De acá a acá va a haber un T, de acá a acá va a haber otro T, de acá a acá va a haber otro T, T1, T2, le llamaremos T3. Lo que queremos es un T equivalente, digamos, que va a ser la multiplicación de los tres T's.
y T1, T2, T3, como los hayan, a través de esto, viendo un poco los ángulos de rotación. ¿Ya? Sáquenle un screenshot a esto, porque si necesitan esta fórmula, saquen un screenshot, sáquenle una foto, lo que sea, y acá está el enunciado, para que hagan. Comiencen, por favor. ¿Que podría volver a la fórmula, por favor? Un Claro, ratito. ahí está. Sáquenle una foto, screenshot. Gracias. Esto es en 2D, ¿no? Cuando es en 3D, cuando esto es en el plano, cuando es ya en tridimensional, tenemos que tomar en cuenta, acá va a ser, en vez de 2x2, va a ser 3x3.
Eh, vayan terminando y envíen su avance por WhatsApp ya para que lo tome en cuenta. Inge, una consulta. Se la mandamos igual, aunque no estemos seguros. Hay unas cosas que no la tengo muy clara y no sé si él lo habrá hecho bien. Sí, sí, lo que importa es ver el avance ya que están haciendo. Eh, Ya, ahora, si súper, tienes Inge. alguna duda, me puedes escribir por WhatsApp tu pregunta y te Súper, Inge. respondo y te puedes corregir, digamos. Gracias, Inge.
Ok. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Aplicamos lo que acabamos de ver. Necesitamos la traslación, la t de A a B. Entonces acá tenemos t de A a B. Va a ser igual a, según lo que hemos visto, coseno del ángulo menos seno del ángulo. Y coseno del ángulo menos coseno del ángulo. Tac, tac. Seno del ángulo, coseno del ángulo, perdón. 0, 0, 1. Y de acá es P1, P2, que son las coordenadas de traslación. Entonces, si reemplazamos de A a B, ¿cuánto ha sido la rotación? Vemos que de acá a acá hay una rotación de 90 grados. Y algo importante es de más 90 grados. Vemos que este X de A está ahora acá, el X está ahí. Vemos que esto de acá está acá. Todo giró 90 grados positivo. Entonces va a ser coseno de 90 menos seno de 90. Seno de 90, coseno de 90, 0, 0, 1. Y la traslación, ¿cuánto se mueve? Se mueve 5 hacia arriba. En X no se mueve nada y en Y se mueve 5. ¿Ok? Desarrollando esto me va a dar coseno de 90, sabemos que es 0. Seno de 90 sabemos que es 1. Y seno de menos 90, o menos de seno de 90 es menos 1. 0, 0, 0, 5, 1. Procedemos a hacer lo mismo de B a C. ¿Ya? De acá a acá. Va a existir un coseno, menos seno, seno, coseno, 0, 0, 1. Vamos por lo más sencillo. ¿Cuánto es la traslación? Benjamín, Jorge, Manuela. ¿Cuánto sería la traslación? Benjamín, ¿estás en clases? Ingeniero, sí. En este caso sí estaba un poco inseguro. Sí, debía ser 5 menos 5. Y bueno, por la orientación que tenía inicialmente, yo lo coloqué como menos 5. Tenemos que ir de acá a acá y partiendo con este eje. Como dijiste, en X, ¿cuánto sería? Partiendo de este X. Menos 5. En este caso X es vertical. Entonces en X se mueve algo, no, ¿verdad? Y en No. Y sí sería en sentido contrario menos 5. ¿Se entiende, Benjamín? Sí, ahora sí está más claro. Entonces acá sería en Y menos 5 en X0. ¿Y el ángulo cuánto sería, Manuela? Sería menos 90. Menos 90. Vemos que esto va a girar así, en 90 grados, en sentido horario, lo que vendría a ser negativo, ¿no? Por convención, sentido antihorario es positivo, sentido antihorario es negativo. O sea, acá tendríamos todo menos 90, menos 90, menos 90, menos 90. Lo que nos daría en total la matriz 0, menos 1, menos 1, mentira, menos 1, 1, 0 y 0 menos 5, 0, 0, 1. Nicolás, ¿está más claro? Responde a tus preguntas lo que estamos haciendo. Sí, sí, ahora sí está muchísimo más claro y ya estoy corrigiendo. Gracias. Y de acá hacemos el mismo análisis, ¿ya? Coseno, seno,
menos seno, coseno, 0, 0, 1. Vemos que acá vamos a movernos nada en X, nada en X, y vamos a mover en Y hacia sentido contrario de lo que teníamos, entonces va a ser menos 3. Acá vamos a tener 0, menos 3. Y el ángulo va a seguir siendo, si no me equivoco, una rotación de 90 grados, pero negativo, ¿no? Este Y está acá, ha girado 90 grados, sentido horario, por lo tanto negativo. Entonces vamos a tener los mismos números que acá. Menos 90, menos 90, menos 90, menos 90. 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 3, 1. Y finalmente, T, lo que quiero saber es a partir del principio hasta el final, T de AD, va a ser T, la transformación de AB, por la transformación de B a C, por la transformación de C a D. Repito, es como si estos se anularan. Este B con este B se anulan. Es como si este C con este C se anulan. Y me queda solamente de A a D. ¿Ya? Y multiplicando las tres matrices que hemos encontrado, llegaríamos a este resultado. Ok, ¿dudas, preguntas? Ya. ¿Qué más quería decir? Tac, tac, tac. ¿Hay dudas, preguntas? No. Entonces, muchas veces vamos a necesitar hallar la matriz inversa, que vendría a ser la inversa de esto. ¿Ya? Haciendo un poco de álgebra lineal, se llegaría a este resultado. Esto de acá es lo importante. ¿Ok? Que sería R a la menos 1 menos R a la menos 1 por P, ¿ya? Y luego 0, 1. Esto de acá va a ser un 2 por 2 o un 3 por 3. Este de acá, digamos en 3 dimensiones, esto va a ser un 3 por 3. Esto va a ser un 3 por 1. Y me voy a tener de nuevo una matriz 4 por 4. Si es en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que quiere decir? No nos olvidemos que la matriz rotacional tiene la particularidad de que R transpuesta es R a la menos 1. Por eso acá aparece R transpuesta. ¿Ok? Tenemos acá otro ejemplo. Supongamos que tenemos este robot. ¿Ya? Que voy a marcar un poco más fuerte. Donde esta es la referencia B, que sería el robot móvil. Esta es la referencia A, que es como la referencia inercial, ¿ya? De laboratorio, lo que sea. Tenemos la referencia B, que es la parte móvil del robot. Tenemos la referencia C, que vendría a ser el brazo del robot. Tenemos la referencia E, que es el cuerpo que queremos manipular con el robot. Y tenemos la referencia D, que es una cámara que nos va a permitir recuperar datos justamente de todas estas otras referencias. ¿Ya? Entonces, el objetivo del problema es encontrar cuánto es la matriz de transformación de E respecto a C. E es el objeto que vamos a manipular respecto a C, ¿no? Acá necesitamos saber qué distancia hay, qué rotación hay, para justamente acá es donde vamos a interactuar, es una aplicación real, con este objeto. Podemos comenzar analizando ciertos valores del gráfico, digamos, ¿ya? O de datos del problema. Podemos
decir que tendríamos la matriz homogénea de D respecto a B. Donde tenemos acá, perdón, la matriz homogénea de B respecto a D. ¿Ya? Esto conocemos, ¿por qué? Porque justamente usamos, D es la cámara, justamente utilizamos la cámara para poder localizar los objetos. De las imágenes de la cámara se recupera dónde están esas posiciones. Entonces, el objeto respecto a D lo tenemos, ¿ya? Como dato. Esto de acá, ¿qué representa? Representa el desplazamiento, lo llamaremos P1, digamos. ¿Qué es P1? ¿Qué es P1? Sería, de manera más precisa, lo llamaremos P con base de E. Entonces, ¿dónde está E respecto a D? Esto de acá es P de B. Ah, perdón, estoy confundiendo. A ver, acá vamos primero. Entonces, estamos acá. Esto de acá, ¿qué es? Es P de E. Es algo que mi cámara me da como información. También como información y según lo que hemos planteado como ejes, podemos encontrar una rotación. ¿Ya? ¿Qué rotación hay de esto respecto a esto? ¿Ya? Y encontraríamos esta matriz de acá, que esto representa la rotación que ya hemos visto en las anteriores clases. ¿Ya? Lo hemos visto en detalle, han hecho ejercicios de cómo encontrar la rotación y podrían llegar a esta matriz. ¿Ok? Y lo mismo se hace para B respecto de D. B respecto de D, tenemos acá B, la cámara está visualizando dónde está, entonces me da un vector posición de B respecto de D, de la cámara, ¿ya? Entonces, como dato, tendríamos esto de acá, digamos. Está a 250 centímetros a la izquierda, en X, menos 150 en Y, más 200 en Z, ¿no? Y de la misma manera, la rotación, esto sería la rotación que habría entre estos dos sistemas de referencias, entre este y este, ¿ok? Que es el mismo procedimiento que hemos hecho en anteriores clases. Y finalmente también podríamos recuperar lo que sería C respecto de B. C respecto de B. ¿Ya? Que C es el brazo robótico y respecto de B de respecto a la plataforma. ¿Ok? Entonces de ahí, digamos, esta distancia y demás, tendríamos como datos, tendríamos esto de acá, el vector distancia, y esto de acá sería una matriz de rotación igual que tendríamos como dato o que del gráfico podríamos rescatar. ¿Ya? Entonces, no vamos a entrar en detalle porque ya han hecho esto. Lo que estamos haciendo ahorita es como unir esto con este nuevo elemento P de traslación. ¿Ya? Una vez... y también podemos hacer de A respecto de D. ¿Ya? A respecto de D. Tac, 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 tac. D respecto de A, perdón. Es dónde está la cámara respecto al sistema de laboratorio, ¿no? Dónde hemos colocado la cámara respecto a nuestro origen. La cámara está acá, con su respectivo vector, tanto de rotación como de traslación. Y una vez que queremos, que tenemos todas estas matrices, el objetivo es poder llegar a esto de acá. ¿Ya? Entonces el objetivo es poder llegar a TCE. ¿Ok? Y podemos plantearnos varios caminos. Un camino es el que se propone acá, ¿no? TCE va a ser TCB, B respecto de C, más D respecto de B, perdón, por A respecto de D, por A respecto de D, ¿no? Porque, como les he dicho, estos como que se pueden anular, este se anula con este se anula con este, ¿ya? Y acá hay términos que no tenemos todavía, podemos utilizar términos que tenemos acá en
que hemos encontrado o que podemos encontrar con los datos que nos daría la cámara. Ok, entonces A respecto de E, que no lo conozco, puedo pasar a través de la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué es E respecto de A? Es E respecto de A. No sé exactamente qué es, pero sí sé qué es E respecto de D, sé que es D respecto de A, entonces puedo hacer como un encadenamiento de matrices, ¿ya? Entonces, E respecto de A va a ser la T de D respecto de A por la T de E respecto de D. Eso lo metemos acá. Estos acá se van a simplificar. Y me va a quedar la multiplicación que tenemos acá. Esto con esto por esto de acá, ¿ya? Y acá no nos olvidemos, por ejemplo, fíjense, acá teníamos TC de B, ¿ok? Pero no conocemos. Lo que conocemos es TB de C. ¿Qué es C respecto de B? Eso conocemos. ¿Qué relación hay entre esto y esto? Es simplemente la inversa, como han hecho en los ejercicios, ¿ok? Entonces, por eso aparecen esos términos inversas, ¿ya? Y me va a quedar esto, por esto, que son matrices que conocemos. TBC, digamos que lo tenemos acá. Acá simplemente necesito la inversa. Entonces sacamos la inversa con, obviamente con un software, ¿no? Estamos trabajando con software, no es manual. Entonces sacamos la inversa y multiplicamos y llegamos acá. Y esta va a ser la matriz de transformación de E respecto de C. ¿Ya? La matriz de transformación de esto respecto de C. A lo que vamos a necesitar, porque vamos a necesitar saber cuál es la posición, la rotación que tiene este objeto respecto al brazo, porque en el brazo es donde vamos a hacer nosotros comandos para justamente acercarnos a la buena rotación, a la buena y acercarnos al punto para poder manipular. Tac, 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 tac. Déjeme ver, tac. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Ya? Tenemos este robot, ¿ok? El cual, muy parecido. Tenemos un frame B, donde está el brazo, ¿ya? Tenemos el frame A, digamos, de laboratorio, que está acá fijo en el suelo, ¿ya? Tenemos el frame D, del objeto que queremos manipular, ¿ya? Y tenemos acá una cámara tenemos una cámara que justamente apunta hacia el objeto que queremos manipular. Acá creo que falta una distancia. No falta una distancia. No, entonces acá tenemos estas distancias. Tac, tac y tac. ¿Ya? La pregunta es, queremos encontrar cuál es la matriz de transformación de B respecto de C. Mentira, de A respecto de B. ¿Cuál es la matriz de transformación de A? La matriz de transformación de B respecto de A. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra esto respecto del origen del laboratorio? Sistema de referencia del laboratorio. Procedan de la misma manera que hemos mostrado en el anterior ejemplo para llegar a esta matriz. ¿Ok? Comiencen mientras reviso lo que me han mandado WhatsApp del anterior ejercicio. Dije, una consulta en la multiplicación de las matrices, ¿cómo sabemos que es primero T de A a B y no de A a C, digamos? O sea, ¿cómo sabríamos el orden? Hay que ver justamente cuáles conoces, ¿no? Digamos, ahorita, déjame ver, ahorita el objetivo es llegar a T a B, ¿no? Entonces acá, ¿cuáles conoces? ¿Qué relaciones conoces? ¿Conoces B respecto de C?
puedes conocer por el diagrama. ¿Se entiende eso, verdad, Manuela? Sí, C respecto de D, también conoces. A respecto de D, también conoces. Entonces, tienes todas esas relaciones, digamos, A, B, B, C, C, D y D, A, digamos, ¿no? En este caso sería al revés, perdón. Sería, bueno, depende cómo lo plantees. Puede ser T, D, C o T, C, D. Depende cómo lo plantees. ¿Qué quiere decir? Tac, 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 tac. Entonces tú conoces esto y tienes que llegar a B. Entonces puedes pasar con estos de acá, digamos, y luego CD le das la vuelta y ubicas, ¿no? Tienes que como ir encadenando, digamos, ¿no? Tac, 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 se podría decir. ¿Se entiende? ya. Sí, sí, gracias. Ok. Comiencen, comiencen. No se olviden que ahora es 3 dimensiones, ¿no? Las materias de rotación tienen que ser en 3 dimensiones.
Ok, vayan enviando lo que hayan avanzado ya. Eh, entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que encontrar o formar las matrices que nos permiten nuestros datos. Por ejemplo, podríamos nosotros tener la relación entre A y D, ¿ya? Que ¿dónde está D respecto de A? ¿Dónde está D respecto de A? ¿Ya? Con estos datos que está una distancia 1 de acá, podemos encontrar que la matriz, la parte de traslación va a ser -1, 1, 0 y siempre 1 al final, ¿no? En X -1, en Y1 y en Z no hay ningún cambio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá es positivo, entonces si estamos yendo hacia acá va a ser el -1. Luego vemos las rotaciones que puede haber acá. De acá a acá, ¿hay alguna rotación? No hay ninguna rotación. Por lo tanto, esto de acá, la matriz 3×3 de rotación va a ser simplemente la identidad. Ya, esto ya hemos visto en detalle en su momento, las de rotación. Y tendríamos esto de acá. Lo mismo podríamos hacer de C respecto de D. ¿Ok? D respecto de C. D respecto de C. Vemos que solamente hay un movimiento hacia abajo de 2. Por lo tanto, acá vamos a tener simplemente 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0. Y la matriz de rotación, podemos ver que esto de acá se viene acá, esto de acá se voltea, etcétera, etcétera. Hay una rotación que podemos hallar ya sea con ángulos de Euler, pero más sencillo descomponiendo, ¿ya? Descomponiendo, ¿a qué me refiero? X, el nuevo X es simplemente Y. Entonces el nuevo X respecto al anterior eje es 1 en Y. Entonces su matriz va a ser 1 en Y, el nuevo X. El nuevo Y es un X. Entonces nx1, ¿ya? Y lo mismo podríamos encontrar que acá va a ser -1. El nuevo Z es lo que había antes, pero signo contrario, dirección contraria, por lo tanto -1. Finalmente, también podemos encontrar lo que sería B respecto de C, ¿ya? Lo cual la rotación de B respecto de C no existe, no existe. Esto de acá va a ser identidad. Y acá faltaba este dato que está en el enunciado. Vemos que hay una distancia 4 entre la cámara y el brazo. Y por lo tanto acá tendría 4, 0, 0, 1. Lo que necesitamos es B respecto de A. Entonces, para llegar de A hasta B, podríamos hacer este encadenamiento de transformaciones como siguiendo la pregunta que dijo Manuela. Y de acá, D respecto de C no conozco, pero sí puedo hallarlo sacando la inversa de D. C respecto de D no conozco, pero sí puedo hallarlo haciendo la inversa de D respecto de C. Y lo mismo en estos dos términos. Hacemos las inversas de las matrices correspondientes y multiplicamos y llegamos acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, tac. Ahora, ¿qué es lo que viene? Tac. Ahora, todo esto de acá es la matriz homogénea, rotación que ya conocen, más traslación. Entonces, juntar las dos ya conocen. Ahora hablemos de lo que vendría a ser las velocidades que ya hemos visto, pero ahora justamente igual uniendo una matriz más compleja. Vamos a ver lo que es lo que se llama screw motion.
¿ya? Que prácticamente, digamos, hemos visto ejes que van rotando, ¿ya? Pero cuando tenemos un eje que está como rotando, pero al mismo tiempo se está trasladando, a eso de acá llamamos scree motion, ¿ya? Esto de acá es como decir que hay una rotación más traslación de manera cinemática. Analizar la velocidad. Tac. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un brazo con 3 ejes, un brazo robótico con 4 ejes. ¿Ya? Entonces, este eje se va a mover. Digamos que solo se mueve el primero. ¿Ya? Y se va a formar este movimiento. Digamos que se mueve el primero y el segundo. Entonces, se va a formar este movimiento. Digamos que se mueve este y este, se va a formar este movimiento. ¿Ya? Entonces, vemos que hay una traslación en los ejes y al mismo tiempo rotación. ¿Ya? Luego vamos a llegar a análisis para estas fórmulas de este tipo, para analizar qué es lo que pasa justamente al final, en el brazo del robot, del brazo, que es lo que nos interesa analizar en términos de velocidad. Entonces, si recordamos lo que es la velocidad angular, ¿ya? Si tenemos un eje X y Z, el cual, como habíamos visto en su momento, vamos a decir que hay un eje de rotación y a través de este eje de rotación se mueve un ángulo, un pequeño ángulo. Entonces los 3 ejes van a rotar. Entonces Z se viene acá, X se viene acá y Y se viene acá. Todo va rotado. ¿Ya? Este ángulo de variación dividido el tiempo me va a dar lo que sería la velocidad angular omega punto. ¿Ya? Lo cual tenemos que ponerlo de manera vectorial. Aquí me refiero de manera vectorial, repito, ¿no? Tenemos esto de acá, tenemos un eje de rotación, ¿ya? Omega punto, ¿qué va a ser? La velocidad angular, ¿qué va a ser? Va a estar denotado por omega punto, ya la derivada del ángulo respecto del tiempo, pero hay que añadirle que tiene una dirección. Y la dirección va a ser esto de acá, que es un vector unitario. Entonces, tenemos un vector unitario que apunta por la regla de la mano derecha, digamos, si la rotación es así, entonces regla de la mano derecha, este omega va a apuntar, el pulgar apunta en dirección de este omega. ¿Ok? Una vez que tenemos esto claro, ya, que la velocidad angular está dado por esto de manera vectorial, fíjense, si este de acá es mi eje y solamente me concentro en en el eje X, solamente voy a concentrar en el eje X, y esto va a rotar, ¿no ve? Todo esto va a rotar de esta manera. Si el eje X va a formar este círculo inclinado, digamos, ¿no? Y va a estar, el eje X va a estar rotando así. Un punto en el eje X va a tener la siguiente velocidad. Una velocidad, podríamos decirla tangencial. ¿Ya? Que según cursos de física que han hecho, la velocidad era omega por el radio, digamos, cuando había momento circular. ¿Lo ven? Con física 1 han hecho que la velocidad es omega por r. Pero de manera general, la velocidad tangencial, esta flecha de acá, va a ser la velocidad angular como vector, vectorialmente, producto vectorial, este vector de acá. Entonces, no solamente es omega por r, sino es omega vector, vectorialmente r. ¿Ya? Entonces, este es mi omega vector y mi r en este caso es el eje X unitario. ¿Ok? Entonces, esta ecuación viene de lo que alguna vez han visto esto y se replica para las otras. ¿Ok? Se replica para los otros ejes. Entonces, teniendo esto claro, ya, desarrollando esto ya un poco más matemáticamente, dejo ahí las ecuaciones si quieren revisar en detalle.
Y la explicación más detallada está en el libro que les he dejado en el virtual. Partiendo de esto, ¿ya? Partiendo de esta afirmación y con R, ¿ya? Que es las posiciones, justamente es R1, R2, es la posición de B respecto de S. Entonces son vectores que vendría a representar estas X, digamos, esta X, Y, Z, lo había hecho para vectores unitarios, pero en lugar de poner los vectores yo utilizo un vector posición cualquiera que podría ser este de acá. ¿Ya? Tendríamos R, que es esto, la derivada de R, que sería esto, y llegaríamos a ecuaciones de este tipo, pero lo más importante es que llegaríamos a esto de acá. ¿Ok? Si esta parte matemática es un poco pesada, lo dejo ahí, tienen el libro de referencia si quieren ver en detalle, pero partiendo de todo eso se llega acá, que es la fórmula que también hemos analizado anteriormente. La velocidad angular, ya respecto al sistema de referencias fijo, es R derivada por R a la menos 1 o también R transpuesta. Y la velocidad angular respecto al eje fijo, al eje, perdón, que está fijo al cuerpo, va a ser R a la menos 1 o R transpuesta por R derivada. Esto de acá ya lo hemos visto anteriormente, estamos recordando. ¿Ya? Digamos, un ejemplo para que se entienda bien esta parte. Digamos que tenemos este robot. ¿Ya? Entonces, lo que estamos desarrollando, las ecuaciones que estamos desarrollando acá que he citado, si la aplicamos, si queremos encontrar la velocidad de un punto del robot, ¿ya? Acá haciendo zoom, acá, 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 digamos. ¿Qué va a ser? Va a ser la velocidad angular, ¿de quién? Justamente de, de esta articulación, vectorialmente el vector posición de lo que estamos analizando. ¿Ya? Entonces, este de acá es como mi frame B, ¿ok? Que está fijo al cuerpo móvil. Si yo quiero analizar este punto, digamos, ¿qué velocidad está moviéndose esto? Acá se forma justamente un R3, vectorialmente, ¿ya? Este R3, si este de acá es mi sistema de referencias fijo, ¿ok? Este R3, cuando R sea 3, esto va a ser B3 igual a omega vector, vectorialmente R3, pero R3 por suma vectorial o resta vectorial va a ser punta menos cola, va a ser dónde se encuentra este punto menos donde se encuentra el brazo robótico, punta menos cola. Va a ser P3 menos PE, donde PE es la posición de esta articulación. ¿Ya? Repito, entonces R3 es esta parte. Y ahí va a ser punta menos cola, suma vectorial, resta vectorial. Y esta multiplicación vectorial, lo que me va a dar, va a ser justamente, lo que me va a dar es justamente la velocidad a la que se mueve este punto, que es lo que me interesa. Este brazo robótico, si es que diera toda una vuelta de 360 grados, haría este movimiento y me daría esta velocidad en este instante. ¿Qué más quiere decir acá? Tac, 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 tac. Esto de acá, omega, vector, es, no se olviden, si esto está rotando así,
La dirección es por la regla de la mano derecha. Y el tamaño de la velocidad angular va a ser justamente la rapidez a la que está variando el ángulo. Tac, tac, tac. Entonces, digamos que tenemos el siguiente problema. Acá ya tenemos claro cómo calcular omega S, cómo calcular omega B. Ya han hecho eso en su momento. Añadimos a esto, o recordamos a esto, la fórmula que permite hallar la velocidad angular respecto de un frame que está fijo al cuerpo. Si tenemos la velocidad que está la velocidad respecto a un frame que está fijo al sistema de referencia inercial. ¿Ya? La sistemática es muy similar, ¿no? Es como que si este de acá se elimina con este, me va a quedar la velocidad, pero respecto a B. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos S, que tiene esta disposición. El cuerpo tiene esta disposición, ¿ya? Y sabemos que la velocidad angular respecto al sistema, al frame inercial S, es 3, 2, 1. Entonces, omega S es 3, 2, 1 como velocidad angular. Tac, 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 tac. Y tenemos que queremos encontrar cuál es la representación angular de velocidad respecto al sistema de referencias del cuerpo. Entonces, nosotros podríamos encontrar cuál es la rotación de S, de B respecto de S, ¿no? B respecto de S. Vemos la rotación, vemos que este X está acá, vemos que este Y está acá, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto lo encontramos, ya esto de acá sería 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, ¿ya? Haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Este X es simplemente un vector en Z, por lo tanto 0, 0, 1. Este vector en Y es un vector en X negativo, entonces menos 1, 0, 0. Este vector Z es un X positivo, entonces va a ser, perdón, este vector Z es un Y negativo, por lo tanto va a ser 0, menos 1, 0. Yo necesito cuánto es S respecto de B. Esto va a ser la transpuesta o inversa de este. Y eso me va a dar 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Ya? Entonces, como yo quiero hallar la velocidad angular de B, ¿ya? Va a ser R, BS, omega S, utilizando esta fórmula. Va a ser 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, multiplicado por omega S, que tenemos como dato, que es 3, 2, 1. Entonces, si desde el frame estático, el sistema inercial, algo se está moviendo con esta velocidad, esto de acá me representa una velocidad angular, una rotación, ¿ya? Y con una cierta inclinación.
Si esta rotación con cierta inclinación desde S tenemos esto, ¿qué es lo que el equivalente de esa velocidad respecto de este frame B, que puede ser una articulación, puede ser el brazo, la parte final del brazo robótico, etcétera, etcétera, hasta dado por esta multiplicación, que va a dar 1 menos 3 menos 2. Entonces, la velocidad angular que siente la articulación, digamos, va a ser esta de acá. ¿Ya? Entonces, muy similar a lo que es la transformación de distancias, de posiciones, tenemos para las velocidades angulares. Tac, 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 tac. Acá. Un momentito. Ya, la siguiente parte es un poco más larga. Creo que no va a alcanzar los 5 o 7 minutos que tenemos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok. Estén atentos, les voy a mandar una práctica para que la vayan desarrollando, la última antes del examen. Y hemos quedado que el examen es el miércoles, ¿no veo? O mañana martes. ¿Me hacen recuerdo, por favor? Me parece que es el miércoles. Miércoles, ok. Entonces el examen es miércoles. Mañana vamos a avanzar. Si se dan cuenta, hemos unido lo que es la rotación con la traslación. Para la posición, ahorita estamos recordando lo que era la rotación. A esto le vamos a añadir qué es lo que pasa con la traslación más, o añadirle acá lo que es más la velocidad v tangencial, como una sola matriz, como un solo vector que va a describir todo. ¿Ya? Nosotros teníamos solamente rotación, hemos hecho t, que es rotación más desplazamiento. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, ahorita tenemos velocidad angular. A esto mañana le vamos a añadir lo que es velocidad angular más velocidad tangencial de manera resumida. ¿Ya? Y hasta ahí entraría lo que sería para el primer examen. Les mando este PDF y en un momento y nos vemos mañana. Que les vaya bien. Bye. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Inge, Mañana gracias. dije Hasta gracias. mañana.